Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas mientras no estén participando. De igual forma, para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Muy bien. El día de hoy continuamos con nuestro programa de habilidades para la vida, el trabajo y el futuro. Participando de estas actividades, ustedes también pueden obtener un certificado de participación que pueden incluir dentro de su currículum. ¿Cómo se puede obtener este certificado? Bueno, hemos preparado 6 actividades sincrónicas y 2 actividades asincrónicas que tienen una duración. Las sincrónicas de hora y media y las asincrónicas de 1 hora. Ustedes tienen que sumar activamente 8 horas en estas actividades virtuales y podrán obtener el certificado. ¿Qué más requieren hacer? Bueno, primero, completar el formulario de asistencia correspondiente a cada actividad que lo estamos compartiendo tanto en la sala de espera como en la sala de esta actividad. También al finalizar deben completar el formulario de comprobación y evaluación de cada una de las actividades. Este formulario contiene además una pregunta clave que será compartida por nuestra persona facilitadora y que ustedes tienen que contestar en ese formulario. Ok, es muy importante saber que la emisión del certificado está sujeta al cumplimiento de estos requisitos. Como este es un espacio de fortalecimiento de habilidades y de formación, es necesario para nosotras comprobar su participación, su compromiso y su responsabilidad en confirmar que han participado activamente. Si alguna persona tuviera alguna duda de cómo se obtiene este certificado, nos puede escribir por los correos en los que les ha llegado información sobre estos eventos. Les pedimos, eso sí, tener paciencia porque vamos contestando sus preguntas de 1 hora. Muy bien. Ahora, para iniciar, les quiero compartir cuál es el evento del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar el tema decidir con la cabeza fría en momentos difíciles. Claves prácticas para tomar mejores decisiones. Y nuestro invitado es Luis Garnier Zamora. Luis es máster en Psicología Industrial y Organizacional por la Universidad Western Michigan. También es licenciado en Psicología por la Universidad de Costa Rica. Es ejecutivo experimentado en recursos humanos y desarrollo organizacional con más de 25 años de trayectoria, docente universitario en la Universidad de Costa Rica y cuenta con publicaciones en revistas indexadas académicas. Actualmente se desempeña como director de recursos humanos para Amherst. Luis, bienvenido. Es un gusto contar con tu presencia el día de hoy. Muchísimas gracias, Ivania. Nada más probando el sonido, a ver si me escuchan bien. Sí, perfectamente. Perfecto, entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ahí están viendo la pantalla, pero no están viendo todavía la presentación. Y ahí deberían estar viendo ya la presentación. Nada más me confirme, Ivania. Ujú. Sí, Todavía no la perfecto. estoy viendo. No, Mientras no, no la no la estás viendo. estamos viendo. No, señor. Mientras usted la comparte, les recuerdo a las personas participantes que el día de hoy está activado el chat para que nos dejen sus preguntas y consultas sobre la actividad del día de hoy. También les motivamos a que puedan utilizar el botón de reacciones para que nos cuenten cómo les va pareciendo la actividad. Ahora sí, vemos la presentación de Luis. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuántas personas tenemos en la audiencia aproximadamente? 66 personas. 66. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y muchísimas gracias a la universidad por esta invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes
eh, y tener la oportunidad de intercambiar experiencias y, por supuesto, que puntos de vista en ese sentido. ¿Ok? Eh, Vamos a ver, quisiera tal vez que escriban rápidamente o si alguien quiere abrir el micrófono, no importa, o piénsenlo ustedes. ¿Cuántas veces han decidido o han tomado decisiones con el corazón acelerado? Piensen en esas últimas decisiones que han tomado, si ha sido con el corazón acelerado o cuándo fue la última vez que se vieron con presión a tomar una decisión rápida. No estoy hablando que fuera una buena o mala decisión, sino cuántas veces lo han hecho. Les voy a comentar una experiencia muy personal y luego podemos compartir experiencias, por supuesto. Hace, hace unos meses estaba yo regresando de Estados Unidos y tenía que tomar una decisión porque uno de los vuelos de conexión se retrasó y estaba en el aeropuerto de Orlando y la aerolínea con que estaba viajando era, bueno, resultó ser un desastre en las conexiones y en la información y tenía que tomar una decisión. Me llegó un mensaje de la aerolínea diciendo, le podemos ubicar en un hotel durante hoy en la noche, eran más o menos ya como las 8:30, 9 de la noche, y lo ubicamos en un vuelo mañana a las 8 de la mañana para que se vaya a Orlando. Yo estaba en Atlanta. Sin embargo, yo vi que había por lo menos dos vuelos más disponibles a Orlando, pero tenía que confirmar de una vez si quería ese vuelo y si no confirmaba en 5 minutos, perdía la ventana para irme del vuelo del día siguiente. ¿Cuál era el problema de irme del vuelo del día siguiente? Que tenía una cita que no podía cambiar relativa a trabajo precisamente a las 9 de la mañana, ¿ok? Y podía jugármela en tratar de cambiarla o no, etcétera. Luego les voy a comentar qué fue lo que pasó. Otra cuestión menos dramática, tal vez, o depende del drama que quieran ponerle. Hace muchos años, cuando yo vivía en Guapiles, eh, decidí, bueno, digamos, estaba con mi hijo, entonces estaba pequeño, tenía como 6, 7 años, en ese entonces ya es un adulto grande, formado, pero teníamos una dirección para ir a una fiesta de cumpleaños en la tarde, un sábado en la tarde, y pues no existía Waze ni esos, digámoslo así, dispositivos que existen hoy en día. Y era relativamente lejos del centro de Guapiles, ¿ok? Y donde llegamos en algún momento comenzó a llover, y a llover, y a llover, pero a llover como llueve en esa zona fuerte. Y en una calle de Lastre llegamos en una encrucijada, en una calle en T. Y por la dirección, yo no sabía si había que doblar a la derecha o había que doblar a la izquierda, porque era, nada más decía, y sigue. Sí, pero sigue para dónde. Ok, luego les cuento qué fue lo que pasó. ¿Ok? Bueno, decisiones como esas tenemos que estar asumiendo siempre, por lo tanto aquí vamos a ver cómo poder preguntar mejor, asumir menos, decidir con un poquito más de criterio en ese sentido. Y sí quiero decirles definitivamente que la charla de hoy no es ni por mucho menos ni por mucho más una fórmula mágica, sino más bien la idea es que ustedes capten cuál es el proceso mental, el proceso mediante el cual ustedes tienen que regularse para que lo puedan repetir cada vez que ustedes sienten que la presión aparece. Es un método relativamente simple, repetible, con el objetivo de disminuirle unas cuantas rayitas de temperatura emocional y poder decidir pues con más criterio en ese sentido. ¿Ok? Pero sí quiero enfatizar en la promesa de hoy, de esta conversación o esta charla, que es precisamente
no ser una fórmula mágica, pero sí ofrecer un esquema que pueda ser repetido posteriormente. Sin embargo, si vamos a hablar, no es que vamos a hablar un montón de cosas sin sentido, sino vamos a ver por qué decidimos mal bajo presión, cuáles son nuestros puntos ciegos, un marco práctico en 4 pasos que lo vamos a ver y luego cómo aplicarlo cuando recién ustedes empiezan su carrera para llevarlo al trabajo. ¿Ok? Iván, y a cualquier cosa me dice si voy muy rápido, muy lento, si hay alguna pregunta. ¿Ok? ¿Por qué decidimos mal? Bueno, primero que nada, yo me quedé pensando si esta era una pregunta adecuada o un- una forma de abrir esta diapositiva. ¿Por qué decidimos mal? Porque muchas veces la calidad de una decisión la juzgamos a posteriori, o como dicen, después del hecho, como dicen en inglés, after the fact. Entonces, realmente, muy pocas veces podemos percibir que la decisión ha sido mala a menos que la constatemos ahí mismo, en un momento dado. ¿Ok? Eh, Sin embargo, típicamente cuando nos encontramos o pensamos que nos encontramos en un momento de presión, tenemos dos modos en ese sentido en que funcionamos, que vamos a llamar un modo reactivo, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Y la otra es un modo reflexivo, ¿ok? El modo reactivo, aquí no estamos hablando necesariamente de que el cerebro entra en conflicto, cosas así por el estilo, y mucho menos quisiera hablar sobre teorías ya superadas como el cerebro reptiliano o el modo amígdala y la corteza prefrontal y ese tipo de cosas, que son cosas muy superadas hace muchos años por estudios de la neuropsicología, ¿verdad? De la biología incluso. Sin embargo, sí es importante que ante una misma decisión, no necesariamente una parte del cerebro funciona contra la otra, sino que esto debe ser entendido como dos modos distintos de procesar la información. Un modo prioriza la velocidad y el otro prioriza la precisión, ¿ok? Que son cosas distintas. En el modo reactivo, típicamente lo activamos de acuerdo con nuestras experiencias previas, porque es un modo muy natural desde el punto de vista biológico, inclusive, en donde tomamos decisiones precisamente ante una situación que nos lleva a responder rápidamente, ¿ok? Y en donde la velocidad puede ser muy importante. ¿Ok? Si cruzo una calle o no cruzo una calle, si me detengo ante el pitazo de un automóvil o no. Y por lo tanto, este tipo de modo empuja lo que llamamos respuestas binarias o defensivas, que son como pelear, huir o congelarse, básicamente. O sea, no voy a hacer nada en este momento. Cosas típicas que ocurren en esto, cuando hay un temblor, cuando hay algún tipo de tragedia alrededor nuestro, cuando nos están presionando porque hagamos algo, etcétera, con nuestra salud, por ejemplo, cosas de ese tipo, tendemos a entrar en modo reactivo. El modo reflexivo se activa mucho más cuando creamos un espacio intencionalmente antes de responder. Este modo prioriza la precisión, disculpen, sobre la velocidad y permite comparar algunas opciones, pide evidencia y también considera lo que estamos obviando o lo que no vemos a primera vista. Algunos de ustedes tal vez habrán escuchado o habrán tenido la oportunidad de leer a Daniel Kahneman, en donde distingue el pensamiento rápido del pensamiento lento, ¿verdad? Y en donde describe de manera bastante extensa, mediante sus consecuencias, cómo es que se da este tipo de pensamiento. Recomiendo la lectura, definitivamente, de Kahneman. Pero una de las cosas por las cuales decidimos mal y que me gustaría revisar eh, es precisamente que tenemos sesgos, ¿ok? Que distorsionan nuestro juicio. Y por una naturaleza de la misma palabra,
Los sesgos, uy, discúlpeme un segundo, tomar un poco de agua. Los sesgos son cosas de las cuales no necesariamente somos conscientes. La mayor parte del tiempo no somos conscientes de esos sesgos. Y vamos a ver tres tipos de sesgos de manera muy rápida, ¿verdad? No vamos a profundizar ya que vamos a ver tal vez ejemplos de cada uno de ellos. El primero es el sesgo que se llama de la confirmación. Todo este tipo de cosas que estoy mencionando, dicho sea de paso, ha sido bastante estudiada por toda una parte de la disciplina en psicología que se llama Behavioral Economics o economía conductual, por si acaso quieren indagar un poquito más sobre cómo tomamos decisiones, ¿verdad? Y por supuesto que las decisiones nunca las tomamos, muy rara vez las tomamos racionalmente. El sesgo de confirmación es que nosotros tendemos a buscar información que confirme lo que ya creíamos y anulamos o tendemos a ignorar lo que la contradice. ¿Ok? Esto es muy típico, ¿verdad? Por ejemplo, en discusiones polarizadas, muy típico en política, ¿verdad? Ah, mira, sí, yo creo que esta persona es un desgraciado, una desgraciada por estas y estas razones, y cualquier cosa tiendo entonces a confirmar esa sospecha mía. Pero cualquier otro dato o otra línea de pensamiento tiendo a ignorarla, ¿ok? A veces ni siquiera la tomo en cuenta. Esto funciona muy bien, es precisamente uno de los problemas que se ha señalado en los algoritmos de las redes sociales. Yo tiendo a ver lo que confirmo y lo que tiendo a precisamente creer que es cierto. Y el sesgo de la confirmación lo que hace es, ah, mira, yo soy una muy buena persona y entonces tiendo a ver cosas que me hacen ver que yo soy una buena persona, pero no lo contrario, ¿ok? O cuando voy a tomar una decisión, no, es que yo creo que lo que hay que arreglar aquí es el departamento de mercadeo, ¿ok? Cualquier cosa que ocurra en la organización que indique que hay una falla en mercadeo, que posiblemente la haya, ¿ok? Va a confirmar ese sesgo, pero voy a obviar cosas que pueda indicarme que hay fallas en producción, fallas en ventas, fallas en distribución, etcétera. Eso es un problema y ahora vamos a ver cómo lo podemos combatir. Un sesgo muy relacionado con esta parte es el sesgo del exceso de confianza. Y el exceso de confianza es un poco embarazoso, por decirlo así, porque hay un axioma que describió muy bien Dunning-Kringen, Kringen es, no me acuerdo ahorita el segundo apellido, en donde básicamente nosotros no somos conscientes de nuestros propios, de nuestra propia ignorancia. Entonces, tendemos a confiar en lo que nos ha funcionado, ¿ok? Porque decimos, no, yo no me equivoco al tomar estas decisiones. Yo he sido exitoso o exitosa en tomar estas decisiones en el pasado y entonces voy a hacerlo porque me ha salido bien, ¿ok? Y muchas veces pecamos de exceso de confianza cuando hay más margen de error. ¿Cómo se ve esto cotidianamente? No crean que son cosas muy complejas. Ah, no, eso yo lo tengo para mañana. Ah, no, ese correo yo lo contesto en 10 minutos. Ese proyecto lo puedo hacer perfectamente en 2 días. No, el fin de semana puedo sacar esa tarea, no hay ningún problema. ¿Ok? Y muchas veces esto se ve en proyectos grandes, por ejemplo, al construir una casa, al construir un edificio, al construir una carretera. Ah, no, eso lo vamos a hacer, no va a pasar nada. ¿Ok? Y el exceso de confianza es un problema porque no nos permite ver más allá de lo que nosotros creemos que es correcto, pero no es tanto por el sesgo de confirmación que yo busco inconscientemente, información que me confirme lo que yo creo porque refuerza conductualmente mis pensamientos, y en el exceso de confianza es más en el sentido de que yo no me equivoco, ¿ok? Y el tercero es el de la aversión a la pérdida. Este es uno que está mucho más orientado a que tendemos a funcionar más, tememos más perder, ¿verdad? De lo que valoramos ganar en ese sentido. Si yo tengo X cantidad de dinero,
temo más perderlo en una inversión de lo que pudiera ganar en esos sentidos y eso empuja muchas veces a decisiones defensivas. Estos son algunos de los sesgos que pueden distorsionar nuestro juicio, aunque también existen algunos otros. Nuevamente, el problema no es que seamos inteligentes o no, esto no tiene que ver con la falta de inteligencia, porque yo voy a asumir que todos somos inteligencia promedio, ¿verdad? Eh, Sino que precisamente son mecanismos a los cuales nos hemos acostumbrado a funcionar, ¿ok? Y de los cuales es importante traer a colación para que podamos actuar sobre ellos. Es algo así como los comentarios machistas o los comentarios sexistas o los comentarios racistas. Hace algún tiempo era muy difícil traerlos a colación porque ni siquiera estábamos conscientes de que eran comentarios de esa naturaleza, discriminatorios. Hoy en día lo que hemos hecho es traerlos más a nuestra conciencia y a nuestro entendimiento, eh, y por lo tanto ya, digámoslo así, son cosas de las cuales estamos mucho más conscientes. Entonces, realmente los sesgos operan porque nos ayudan a sobrevivir en un mundo que se mueve excesivamente rápido y nos ayudan también a decidir rápidamente, aunque no necesariamente sean las mejores decisiones las que podamos tener. ¿Ok? Eh, en este sentido, sí quiero decirles, y me voy a volver un momento al modo reactivo, no estoy queriendo decir que el modo reactivo en sí sea malo contrapuesto con el modo reflexivo. No, digamos, porque algo que dije, que me repetí a mí mismo, me quedó por ahí resonando, sino más bien es útil para sobrevivir el modo reactivo y es muy útil para nuestra propia defensa y nuestra propia integridad ante amenazas que son reales. ¿Cuál es el problema? El problema es usar el modo reactivo para decisiones que no son emergencias. ¿Ok? Porque nos hemos tal vez acostumbrado a seguir rápido. Y esto todavía tiene un componente más grave, que es que la sociedad en que vivimos nos impulsa a tomar decisiones rápidas, ¿ok? Nos impulsa que tenemos que decir ya, aquí no hay mucho para pensar, cuántas veces vamos a escuchar en nuestros trabajos, en las universidades, etcétera. No, es que aquí no hay tiempo para pensar, aquí hay que decir rápido, aquí hay que hacerlo rápido. Y muchas veces, sobre todo si estamos incursionando en el área laboral o en el mundo corporativo, sentimos esa presión de que si no tomo una decisión rápida voy a parecer tonto o tonta, voy a parecer que no estoy haciendo bien las cosas, ¿ok? Y eso no es cierto, ¿ok? Y respecto al punto ciego que quiero mencionarles, esto no es un sesgo, sino es el segundo aspecto al que quiero referirme, es que nadie tiene acceso completo a su propia ignorancia. O sea, uno no sabe lo que no sabe, ¿ok? Y pareciera un juego de palabras, no lo es. O sea, si ustedes no saben algo, es imposible que sean conscientes de que no lo saben, ¿ok? Ni siquiera eso. Pensemos un poco en cosas que hoy en día sabemos y damos por sentado y hace algún tiempo no eran ciertas, ¿ok? Vamos a ser un poco dramáticos en esto. Hace 500 años, 500, 600 años, no se tenía certeza de que la Tierra fuera esférica o redonda. Bueno, hoy en día hay gente que todavía piensa que la Tierra es plana, pero no vamos a entrar en esas cosas que son de la Edad Media, por decirlo así. Pero mucha gente pensaba que la Tierra era plana, ¿ok? Y por lo tanto era totalmente inconcebible que más allá de los pilares de Hércules, que era un punto de referencia del mundo antiguo, hubiese algo más, ¿ok? Eh, Hoy en día sabemos que la Tierra es esférica, que podemos viajar alrededor de la Tierra, etcétera. Hace unos años la comunicación digital era algo totalmente impensable. Los teléfonos eran analógicos, la televisión era analógica, la comunicación por mail no era por electronic email, como le llaman ahora, o email, sino que era por correo físico y ignorábamos que estábamos a las puertas de una aventura totalmente digital.
Las cosas que no sabemos, no las sabemos, ¿ok? Y no sabemos lo que no sabemos. Y esa es exactamente una de las razones por las que las mejores decisiones no vienen de tener todas las respuestas, vienen de saber qué debemos preguntar antes de actuar. Y nunca se puede tener todas las respuestas, porque si no, entonces no implicaría una decisión. Si tenemos 100% de certeza, no hay nada que decir, ¿ok? Y eso es muy importante, pues, tenerlo súper en cuenta. Aquí quiero apelar a algo que a mí me gusta mucho, digámoslo así, em, porque considero que debe ser una fuerza de carácter y sobre todo si ustedes aspiran a jugar algún tipo de rol de liderazgo organizacionalmente, en sus aventuras de emprendedurismo, profesionalmente, como sea. ¿Ok? Aquí lo importante es tener muchísima humildad intelectual, que no es lo mismo que estar inseguro. Es que nosotros no sabemos todo y nuevamente no sabemos lo que no sabemos. Y aquí es reconocer que podemos estar equivocados y eso inmediatamente nos da acceso a más información. Piensen ustedes cuando se enfrentan en una situación a una persona que dice, no, es que esto lo vamos a hacer así porque siempre lo hemos hecho así y no voy a aceptar comentarios. Frases que he escuchado muchas veces en mi vida. ¿Ok? Es que se hace así porque yo lo digo así. ¿Ok? Inmediatamente esa persona, tal vez por un, digámoslo así, por un exceso de confianza, ¿ok? O actuando en conjunto con el sesgo de la confirmación, eh, se está cerrando a recibir más información, información mínima necesaria para poder tomar una decisión. ¿Ok? Y eso es sumamente importante. Nadie tiene acceso completo a su ignorancia. Y debemos reconocer, sobre todo en esta época, en donde la información hay tantísima, no podemos saber qué es lo que no sabemos. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es cómo eh, mitigar un poco ese punto ciego, preguntando. Y el preguntar es una herramienta que nos da mucho poder y no es una señal de debilidad. Esto quisiera dejarlo muy claro, porque si ustedes hacen las preguntas adecuadas, y esto es una muestra de 3 preguntas solamente, podemos abrir los puntos ciegos. ¿Ok? Y pueden ser estas u otras preguntas. ¿Qué tendría que ser cierto para que esta decisión fuera mala? ¿Quién ve esto distinto a mí y por qué? ¿Qué información me falta que estoy asumiendo que ya tengo? Y nuevamente, estas preguntas pueden tener múltiples variantes, ¿ok? Pero son preguntas que puedo hacerme a mí mismo. Una práctica de estas es llevarlas, perdón, una opción es llevar estas preguntas a otras personas, ¿ok? Y ahorita vamos a ver un mecanismo, pero digamos, busquen siempre, una recomendación que tengo yo es, rodéense de gente a la cual ustedes puedan preguntarle, ¿qué haría en estas circunstancias? ¿Ok? Pero no le pregunten a gente que les vaya a decir que sí, ¿ok? Como es costumbre, sobre todo en algunas esferas de carácter político, por ejemplo, que, ¿verdad que sí? Sí, sí, claro que sí. Este, lo que usted dice es cierto y siempre ha sido así. La idea es precisamente que le pregunten a la persona con quien ustedes se sienten, ojalá, hasta más incómodas o incómodas para poder decidir con cabeza fría, porque les va a dar información a la cual de otra forma ustedes no tienen acceso. ¿Ok? E incluir a la gente, eso es un ejercicio real de inclusión, no guindar banderitas o afiches de que aquí incluimos a las mujeres y distintos puntos de vista. No, un ejercicio real de inclusión es preguntar a la persona que no habla, es preguntar a quien piensa diametralmente distinto a mí, es buscar y retar a la gente que me diga si estoy equivocado o no. ¿Ok?
Hay dos preguntas también que pueden cambiar la calidad de una decisión. Las anteriores, estas tres, son preguntas más de carácter reflexivo, pero digamos, dos preguntas que podrían enfocarse en lo que es el diagnóstico y la estrategia, ¿ok? Y las voy a leer porque creo que son súper importantes, ¿verdad? Que es, estamos tomando, la de diagnóstico es, estamos tomando esta decisión basándonos en evidencias claras, señales observables o en interpretaciones apresuradas influenciadas por la presión del momento. Y la otra, la más de carácter estratégico, es, ¿qué riesgos asumimos si no actuamos ahora frente a esta oportunidad? ¿Y qué riesgos asumimos si estamos sobreinterpretando las señales disponibles? Aquí la idea precisamente es que pensemos críticamente, que podamos reducir los sesgos en la medida de lo posible o mitigarlos y mejorar la calidad de la decisión, sobre todo en contextos de presión, en ese sentido. ¿Ok? Y vamos a hacer algunas distinciones porque el tomar una decisión es, una pregunta que puedo hacer es, ¿qué datos tengo yo que están diciéndome que es la realidad, que es el contexto? ¿Ok? Y ahora vamos a ver algunas diferencias en ese sentido. ¿Ok? Ivania, ¿cómo vamos hasta acá? Muy bien, listo, ahorita tenemos tiempo todavía. Sí, 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 estoy claro. ¿Hay alguna pregunta, alguna intervención No, de que tengan momento. pensada? Ok. Bueno, para ofrecerles a ustedes también un marco práctico o cuatro pasos para decidir, como llamo yo, con cabeza fría. No sé si esa será la mejor expresión, pero bueno, esa fue la que me salió un momento de inspiración. Yo les quiero dejar un proceso que es simple, repetible y que se puede usar la próxima vez que ustedes sientan mucha presión al tomar una decisión, que se compone de cuatro elementos. El primero es para, el segundo que ya vimos es pregunta, que el tercero es amplía, que es para buscar nuestros puntos ciegos, y el cuarto es decide. ¿Ok? Entonces es relativamente sencillo, es parar, preguntar, ampliar y decidir. ¿Ok? Y vamos a ver algunos de estos inmediatamente y ver también cómo se ve un poco en la práctica. ¿Ok? Em, el primero es obligar a una pausa de carácter fisiológico. Y no es que de repente, digamos, que el cuerpo vaya a gobernar sobre nosotros, pero las emociones tienen un sustrato fisiológico. O sea, cuando uno siente una emoción, uno siente cosas adentro y es porque hay una fisiología que se activa. Entonces, cuando hay una situación que yo la percibo como estresante o de estrés, el cuerpo tiende a decidir rápidamente antes de, eh, de que la mente pueda hacer un escrutinio mucho más sigiloso de la situación que estoy enfrentando en ese sentido. ¿Ok? El paso uno, el objetivo es, por lo tanto, es una técnica simple de respirar, de incluso no responder y nombrar la emoción en voz alta o de baja intensidad. Esto es ansiedad, no es una emergencia, ¿verdad? Y muchas veces es respirar antes de responder, ¿verdad? Antes de responder un mensaje o hablar una reunión tensa, ¿verdad? Es la técnica 4-6-5, ¿verdad? Que es inhalar 4 segundos, exhalar 6 y repetir 5 veces, ¿ok? Y muchas veces, digamos, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, en una reunión le preguntan a uno que uno no sabe qué decir en ese momento, aparte de quedarme un rato en silencio, yo lo que procuro es ganar tiempo. ¿Cómo gano tiempo? Vuelvo a preguntar. Y así también, antes de contestar algo del sesgo de confirmación,
o por el mismo temor a meter las patas, por decirlo de alguna forma, yo le puedo preguntar a la persona, no estoy seguro si le estoy entendiendo qué es lo que quiere saber usted. Es una opción, ¿ok? Le puedo preguntar, ¿podría decírmelo con otras palabras para asegurarme de que le estoy entendiendo? O le puedo preguntar de manera más directa, con esto, ¿cuál es el problema que estamos tratando de resolver? Les estoy ofreciendo algunas opciones, ¿ok? Pero muchas veces no solamente se vean obligados a responder, sino una respuesta puede ser incluso una pregunta, ¿ok? Pero lo más importante es la pausa fisiológica, ¿ok? Sin esa pausa fisiológica es posible que se vean, eh, digamos, muy exaltados y que entonces sientan que deban precisamente contestar. De ahí que ya se les había adelantado la pregunta. ¿Cuál es el problema real? ¿verdad? No el síntoma que más hace ruido. ¿Esto es urgente o solo se siente urgente? Porque muchas veces las cosas, o sea, la urgencia de alguien no tiene que ser la urgencia suya, básicamente. Y no es ignorar la realidad, pero ¿qué tan cierto es? O sea, y aquí es importante separar el hecho, lo que es observable, lo que nos están diciendo los datos, la evidencia, de la interpretación que hicimos sobre él, ¿verdad? Es que hay un señor que quiere hacernos daño en la entrada de las oficinas. Bueno, ¿eso es una interpretación o es un hecho? El hecho podría ser es que hay un señor preguntando en voz alta por una persona, pero no necesariamente el querer hacer daño se lo estoy atribuyendo yo, ¿ok? Entonces, en la práctica, como un tip práctico, yo lo que les recomiendo en ese sentido es escribir el problema en una sola frase. Y si les cuesta, o sea, ¿cuál es el problema que estamos tratando de resolver? ¿Ok? ¿Cuál es ese problema? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer lo que estamos haciendo? Y si les cuesta ponerlo por escrito, posiblemente no la tengan clara. Y eso es una señal que de que necesitan necesariamente hacer más preguntas a otras personas, a ustedes mismos en un momento dado. Esto se puede aplicar en una reunión, se puede aplicar en un proceso, se puede aplicar en varios días, varias semanas, en tan dilatada temporalmente como ustedes lo quieran ver. El tercer paso es ampliar, precisamente buscar esos puntos ciegos, pedir una segunda opinión antes de decidir, no después, ¿ok? No después. Muchas veces Ivania les comentó que yo tengo alguna experiencia en la parte de recursos humanos. Una de las decisiones más difíciles es precisamente terminar a alguien laboralmente hablando o despedirle. Y es una decisión muy delicada porque no es algo que se haga a la ligera, por lo menos yo no lo hago a la ligera. Y entonces, enfrentado a una situación de estas, yo siempre le pregunto a la persona, ¿está seguro que quieres hacer eso? ¿Cuáles son los datos que te dicen que esta persona debería irse, debería salir? ¿Cómo te sentís vos con esta decisión? ¿Le has preguntado a otras personas? Y también preguntarle a otras personas qué opinarían si se toma una decisión de este tipo. Por supuesto, sin ampliar demasiado el círculo, ¿verdad? Porque entonces corre el riesgo también de fugarse información y son cosas también que queremos evitar. Aquí hay que ser astutos, hay que ampliar, hay que buscar puntos ciegos, pero no hay que ser ingenuos tampoco, ¿ok? Eh, y también una pregunta que a mí me sirve muchas veces es, ¿qué le diría a un amigo en mi lugar? ¿Ok? O sea, si un amigo mío estuviera en mi lugar, ¿qué es lo que yo le diría? ¿Verdad? Así trato de retraerme de mi realidad y entonces puedo tomar, por lo menos por momentos, un poco más de objetividad a la hora de ampliar esa perspectiva buscando esos puntos ciegos. Y digamos, además de la perspectiva o la alternativa más obvia, cuáles son por lo menos dos alternativas que tenemos. Y esto es importantísimo hacerlo para ampliar todas las posibilidades. Bueno, podemos
no despedir a la persona, podemos trasladarla, podemos despedirla dentro de 6 meses, podemos despedirla ya y veamos qué conlleva esas alternativas. Hablando sobre el ejemplo que les puse, no tiene que ser eso. Y aquí en la práctica lo importante eh, o lo crítico es contrastar la decisión con alguien que probablemente piense distinto. Vean, es muy importante alguien que piense distinto, no solo con quien ustedes saben que le da la razón, porque si no entramos en el sesgo de confirmación, ¿ok? Eh, si yo le voy a preguntar a alguien eh, que es católico, ¿verdad? Que si que si cree, digamos, en Dios, pues obviamente me va a decir que sí, ¿verdad? O en el libre albedrío me va a dar una respuesta basada, digámoslo así, en la doctrina católica sobre el libre albedrío. Se los digo yo que soy católico, pero si ustedes quieren tener una discusión amplia sobre un punto de vista religioso o espiritual, no buscarían un católico, buscarían otros puntos de vista, ¿ok? Entonces, esto ocurre mucho cuando precisamente queremos confirmar que no, lo que estamos haciendo invadiendo cierto país, no es el caso de Costa Rica, pero sabemos que tenemos varios focos de guerra en el mundo en este momento. Es lo correcto porque los iraníes tienen uranio enriquecido y cualquier información que confirme eso, ven, es que ellos lo tenían, pero cualquier otra evidencia la descarto, ¿ok? Y las decisiones pueden ser gravísimas, tan graves que pueden llevar a una crisis global, ¿ok? Entonces es importante siempre listar las alternativas y decidir sabiendo que no se tiene necesariamente la razón y que tenemos que recopilar información y una buena forma de recopilar información es haciendo preguntas para diagnosticar qué es lo que queremos hacer, pero también preguntas para ampliar y buscar nuestros puntos ciegos. Una vez que tenemos esta información propiamente, eh, digamos, hay que decidir cuál es el mejor curso de acción con la mejor información disponible. Y olvídense de tener información perfecta, eso no existe. Y aquí hay un número cabalístico. Cabalístico quiere decir como una regla de oro que también es calculada, ¿ok? Que si ustedes tienen el 70% de la información que consideren que está disponible con las fuentes que han recopilado, tienen la suficiente información para tomar una decisión. ¿Ok? También es importante que ustedes definan, una vez que tomen una decisión, eh, qué señales les indicarían que hay que corregir el rumbo. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer una distinción. Ahorita se las explico entre decisiones de una vía y de dos vías. Y una decisión tomada con criterio también puede salir mal y eso tienen que aceptarlo. ¿Ok? Muchas veces tenemos un porcentaje de incertidumbre, cierto espacio de incertidumbre en que las cosas pueden salir mal porque no lo previmos, porque no actuamos con la suficiente diligencia en preguntar, en ampliar nuestros puntos ciegos, en diagnosticar o las condiciones cambiaron. Yo decido montarme una cafetería, un negocio, el negocio está arrancando, llevo 4 meses y se viene la pandemia. Nadie podía prever eso. ¿Ok? Y entonces cierran el acceso, cierran la circulación de la gente y mi negocio se va al carajo. ¿Ok? Entonces, es en la práctica, el recuadro azul que está a la derecha, antes de avanzar es importante anotar eh, si sabré que esto funcionó, si pasa esto, esto, esto y esto. Y eso puede servirnos y nos va a servir para revisar después la misma calidad de nuestras decisiones. ¿Ok? Una cosa importante, quiero detenerme aquí antes de seguir, es, digamos, cuando tenemos una decisión que es una decisión de una vía o una decisión de dos vías. ¿Ok? Una decisión de una vía es una decisión que tomamos y es casi imposible o muy difícil deshacerla. ¿Ok? Y una decisión de dos vías es una decisión que yo puedo deshacer.
con algún nivel de dificultad en algunas ocasiones, pero puedo deshacer. ¿A qué me refiero con esto? Una decisión de dos vías es, bueno, voy a pintar la fachada de la casa de color blanco, ¿ok? Y con este tipo de pintura, pero me doy cuenta que la pintura no le da el tono que quería, o me doy cuenta que la pintura a los pocos días se comienza a descarapelar, ¿ok? Bueno, es una decisión que puedo cambiar, ¿ok? Pero una decisión que no puedo cambiar o que es muy difícil cambiar es, por ejemplo, la que les decía ahora sobre, bueno, vamos a despedir a una persona. Algunas personas podrían decir, sí, siempre se puede revertir. Es muy difícil ya cuando se ejecuta y se decide, es muy complicado en una organización hacerlo, ¿ok? O cuando yo decido que voy a no debería ser el caso, ¿verdad? Que voy a vivir con tal persona, no es algo que yo pueda deshacer fácilmente, porque logísticamente hay un montón de cosas que están en juego, ¿ok? Y no nos vamos a poner más dramáticos en decisiones que incluso podrían implicar la diferencia entre la vida y la muerte, ¿ok? Pero eso es importante distinguirlo. Eh, digamos, una decisión típicamente en organizaciones que es de una vía, que no es tan dramática, pero sí es complicada, es cuando uno decide una promoción, cuando uno decide darle una jefatura a una persona, ojalá que no esté lista, eh, y un aumento salarial. Echarlo para atrás legalmente es muy difícil en Costa Rica. ¿Ok? Muchas veces no estudiamos bien ese tipo de decisiones. Muy bien, pero para llevarlo al trabajo vamos a tener también este tipo de esquema y ya vamos a terminar pronto para tener también alguna oportunidad de diálogo, de que ustedes compartan sus propias experiencias. Y el esquema tiene, digámoslo así, para decir con cierta estructura, ¿verdad? Para a pensar con orden y vamos a tomar un ejemplo, ¿verdad? Primero es importante recopilar lo que son las señales observables, ¿ok? Y las señales observables en ese sentido es lo que nos indican los datos, ¿ok? Las ventas bajaron un 12% este mes. Eso es un dato, no es una opinión. O las ventas subieron un 12% este mes. No es una opinión, es un dato, ¿ok? Ahí está el dato, nos guste o no nos guste, ¿ok? Eh, y tenemos que recopilar cuáles son los hechos, ¿ok? ¿Cuál es la evidencia? Lo otro que es importante detectar es cuál es la oportunidad posible, ¿ok? Eh, porque así nos dice, bueno, cuáles son los caminos que tenemos ante esta situación. Es reposicionar el producto, abrir un canal digital, sacar el producto del mercado, incluso listar todas las posibles oportunidades y evaluar cuáles son los pros y los contras. También cuáles son lo que se llama habilitadores, ¿ok? ¿Qué son las cosas que tenemos que nos ayuda a nosotros o que nos podría ayudar en, en cosechar esa oportunidad? Puede haber habilitadores internos como tenemos un buen equipo de trabajo, tenemos presupuesto para echar a andar las ideas, tenemos las capacidades suficientes para producir, para posicionar en el mercado. Y algunos externos pueden ser el mercado mismo, ¿verdad? La tecnología o aliados estratégicos que podamos tener. Hay que considerar también en este sentido, bajo este esquema, cuál es el riesgo de sobreinterpretar. Em, Muchas veces podemos decir, esto es algo estacional, no es un problema estructural. Y les voy a poner un ejemplo que algunos de ustedes podrán pensar que es muy polémico, pero que algunas personas se niegan a ver. Digamos, si algo nos dejó la pandemia, hay dos cosas importantes que nos dejó la pandemia, aparte de mucho dolor y mucho sufrimiento, mucha gente querida que lamentablemente ya no está con nosotros, pero es que el mundo cambió y cambió y no lo podemos revertir. Que hoy en día estamos teniendo esta charla virtual. La pandemia llegó a acelerar exponencialmente la virtualización de nuestras interacciones sociales, no solamente académicas y laborales, sociales también, ¿ok? Muchas veces yo me relaciono con gente que tengo un rato de no ver. El otro día me dijo un amigo, mira,
voy a estar entalado, veámonos para tomarnos un café y sacando cuentas, teníamos 4 años de no vernos, pero sí habíamos seguido en contacto. ¿Ok? Entonces, es importante interpretar adecuadamente. Las ventas bajaron porque hay una situación estacional que hizo que bajaran las ventas o hay una situación estructural del producto o amenazas del mercado que no estamos viendo adecuadamente. Y finalmente, ¿cuál es la decisión versus, digamos, si es actuar ahora o probar primero a manera de un experimento o alguna iniciativa o esperar más datos? Ya les digo, no esperen tener toda la información y la información perfecta porque eso no existe. ¿Cuál es el número cabalístico? 70%. Y eso es un estimado, porque tampoco hay una matemática detrás que me indique cómo puedo yo calcularlo. La otra cuestión, finalmente, es que muchas veces las decisiones no necesariamente pesan igual, ¿verdad? Hay que clarificar, y este cuadrito que está hacia la izquierda, eh, digamos, procura poner como en una especie de matriz el tipo de presión versus el impacto que tiene la decisión, y eso puede clarificar qué tipo de análisis debo tomar. Comencemos por la parte de abajo a la izquierda que dice presión baja, bajo impacto. Ustedes pueden decidir con toda la calma del mundo, no es necesario meterle ninguna presión, pero racionalmente tienen que identificar esto no requiere una decisión rápida. Si nos movemos a la parte de arriba, presión alta, impacto bajo, se puede decidir rápido con un análisis todavía mínimo, menos del 70%, porque el impacto de no equivocarse o de equivocarse no va a ser muy grande. ¿Ok? ¿Cómo medir el impacto? Estarán preguntando ustedes. Bueno, pues dependiendo de la decisión. ¿Ok? No es lo mismo una decisión de, bueno, ¿a dónde voy a ir a comer? ¿Ok? Que es de impacto relativamente bajo versus a dónde voy eh, a irme a vivir con mi familia. ¿Ok? Que que posiblemente es de un impacto alto porque va a requerir inversión en alquiler, en inversión en una vivienda, en casa, en comprar casa, etcétera. ¿Verdad? Si es moverse fuera del país también. Abajo a la derecha tenemos presión baja y impacto alto. Ahí es importante tomar el análisis más profundo, ¿ok? Dada que la presión no es mucha, pero el impacto sí es importante. Y lo fregado es cuando tenemos el cajón de la derecha arriba, presión alta y alto impacto, ahí sí les recomiendo aplicar el esquema completo. ¿Cuál esquema? Bueno, el que vimos, este, para decidir con una estructura, ¿ok? Pero esta estructura la aplican, voy a volverme, una vez que han hecho los pasos de parar, preguntar, ampliar y luego decidir y revisar, aplicando este esquema. ¿Ok? Entonces, no es una cuestión necesariamente lineal, sino también el esquema con los 4 pasos son o se dan de manera interactiva. Y hay decisiones que podemos hacer en versión beta, que es probar en pequeño piloto. Típicamente son decisiones de 2 vías, en donde se aprende rápido, se ajusta y en vez de decidir todo o nada. Esto es muy típico en proyectos. Que cuando ustedes van a meter un proyecto, digamos, de una nueva tecnología, algún nuevo sistema, algún sistema de ERP, por ejemplo. ¿Ok? Para mí, el peor error que puede haber es si ustedes no están tan claros o si la organización no tiene experiencia, hacerlo de un solo en todas las operaciones, ¿no? Háganlo en una parte acotada, en una parte que sea relativamente independiente para que aprendan de la experiencia. Y también es importante que bajo presión el problema no es solo el análisis del problema, sino es la ambigüedad. Y vivimos en un mundo tan lleno de información y tan ambiguo, ¿verdad? Que es importante siempre, siempre definir quiénes son los responsables, cuál es el plazo y cuál es el criterio de éxito de que esta decisión vaya a perseguir. O sea, cuál es el producto, cuáles son los indicadores que van a decirme que esta decisión es correcta. ¿Ok? Em, y Y bueno, eso es parte también de lo que tenemos que pensar a la hora de aplicar el esquema completo o no en estas decisiones.
Decisiones típicas que muchas veces ustedes tienen o tenemos todos, todas las personas al empezar una carrera, es aceptar un proyecto sin saber si podrán con él, ¿verdad? Eh, Hablar o quedarse callado en una reunión, pedir ayuda versus hacerse el que sabe o dar o recibir un feedback difícil. Son decisiones y tampoco les voy a decir qué es lo que hay que hacer porque eh, eh, allá cada uno de ustedes con sus propias experiencias, cómo lo podrán hacer y dependiendo mucho del contexto. Pero estas son cosas típicas que ocurren, ¿verdad? O muchas veces nos piden nuestra opinión y nuevamente es hablar o quedarse callado en una reunión. ¿Qué digo, verdad? Em, y una cosa que a mí siempre me ha funcionado, nunca en mi vida me he arrepentido de esto, a pesar de que en un par de ocasiones me lo han señalado, es pedir ayuda o admitir no sé. Eso nunca le resta autoridad, sino que más bien construye autoridad cuando se hace también con criterio, ¿ok? O decir, en este momento no dispongo de toda la información, ¿verdad? Y alguien le dice a alguien insolente en una reunión, pero ¿cómo es posible que usted no tenga toda la información? Bueno, nadie está obligado a lo imposible. Yo la información que dispongo es esta y esta y esta. Bueno, ¿y qué harías con eso? Bueno, ¿y qué pasa si no decidimos ya, si no nos tomamos un momento para pensarlo? ¿Ok? Es importante que ustedes se den y que lo practiquen, ojalá en, en ambientes mucho más seguros, más acotados, menos arriesgados para que vayan haciéndose este tipo de prácticas conductuales. ¿Ok? Em, un ejemplo de esto es en lugar de decir no sé qué hacer, que es cómo pedirlo sin parecer inseguro, es quiero contrastar esto contigo o con otra persona antes de avanzar o con información que me van a entregar en X cantidad de tiempo, ¿verdad? Antes de avanzar. Y eso es importante también darse el, el permiso de que no necesariamente tenemos toda la información que nos va a ayudar a construir, ¿ok? Una pregunta clave que me pidieron las compañeras que la pusiera por acá, ya para cerrar la charla, es ¿cuál de estas preguntas del esquema visto podría implementar esta semana en mis tareas regulares? Tareas regulares sean cuales sean, si trabajan, si están en un proyecto de investigación, si están en un proyecto de graduación, si están con, digamos, estudiando, digamos así, a mitad de la carrera. ¿Cuál de estas preguntas podría implementar esta semana en mis tareas regulares? Bueno, y eso es lo que yo les traía preparado para hoy. Eh, Durante esta semana les invito a que elijan una sola pregunta del marco y úsenla en su próxima decisión que consideren difícil. ¿Ok? Este, Ivania, yo creo que estamos. No sé si hay alguna. Ah, bueno, no estamos todavía, perdón. Les debo el cierre. ¿Ok? ¿Recuerdan las dos decisiones que les dije al inicio? La primera, una decisión muy personal que me ocurrió hace pocos meses sobre qué hacer con el vuelo. Bueno, eh, resulta que como eran las 9:00 de la noche en Atlanta, eran las 10:00 en Orlando, yo no iba a llamar a la persona a esa hora para pedirle la posibilidad de cambiar la cita a la mañana siguiente. Y entonces lo que dije es, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si no me logro ir hoy en la noche, lo que voy a hacer es llamar a la persona y decirle, mire, me quedé varada en Atlanta por esta y esta razón, qué pena, pero no puedo llegar, ¿ok? Eh, pero si lograba salir, iba a llegar por lo menos antes de la hora de la cita. Total que el avión se fue retrasando y retrasando, logré encontrar en un vuelo que era como 2 horas después del momento en que yo estaba pidiendo el cambio. La muchacha que me estaba atendiendo, no de manera muy amable, me comentó que, mire, no hay espacio en este vuelo, pero si quiere lo pongo en lista de espera. Le digo yo, ¿cuántas personas hay en lista de espera? Usted sería la primera, no, póngame, porque vamos, como yo tengo alguna experiencia viajando, más de la que me gustaría admitir, ya no viajo tanto, gracias a Dios. Este, sé que la lista de espera, o sea, si uno está primero en la lista de espera, es muy posible que entre.
Entonces, en efecto, logré entrar, el avión salió a las 2 de la mañana, llegué a las 4, pero me levanté tipo 8 de la mañana para ir a mi cita de las 9:30 y no la perdí. Este, ¿Recuerdan la encrucijada con mi hijo? Estaba lloviendo a cántaros y yo estaba parado, yo volvía para la izquierda, para la derecha, y me dice mi hijo con esa vocecilla de 6 7 años, papá, ¿qué pasa? Y él estaba como jugando con un juguete ahí algo. Dice, es que no sé para dónde ir, ¿verdad? Y me dice, bueno, vamos para la derecha o vamos para la izquierda, pero hay que ir para algún lado. Y si no es para ese lado, nos devolvemos. Y me hizo mucha gracia y agarramos para la izquierda, todavía me acuerdo, y llegamos a la fiesta. Pero ese es el mejor vivo ejemplo de lo que es la ingenuidad del niño, sabiendo que no pasa nada, que si vamos a la derecha y no llegamos, nos devolvemos. Eso es todo. Es una decisión de dos vías y que no pasa mayor cosa porque nos vayamos a retrasar un poco por llegar a la fiesta. Que tengan una linda noche. Estoy abierto a comentarios, preguntas o, digamos, cualquier dinámica que quieran seguir las compañeras de la universidad. Gracias, Luis. Tal vez podríamos, antes de compartirte algunas preguntas, y comentarios que nos están dejando en el chat, volver un momentito a la pregunta clave, que ahí la tienen. Esta es una pregunta que tienen que completar en el formulario o responder en el formulario de evaluación. Y Luis, tal vez podríamos devolver la presentación y repasar algunas de las preguntas que se pueden hacer las personas para tomar decisiones, según les comentabas. Sí, alguna de las preguntas, bueno, este es el esquema, ¿verdad? Algunas de las preguntas que podemos hacer son, eh, ¿cuál es el problema real? No el síntoma, o sea, cuáles son los datos, cuál es la evidencia. ¿Esto es urgente o solo se siente urgente? Y muchas veces con pensar, bueno, ¿qué ocurre si no decidimos en este momento? Esa es una pregunta, ¿qué ocurre, verdad? Y eso nos obliga a separar el hecho de la señal. Las preguntas más importantes son para ampliar, ¿verdad? ¿Qué le diría a un amigo en mi lugar? ¿Qué pensás vos ante esta situación? ¿Qué pensás vos del problema que estamos teniendo? Por eso también dicen que una característica, y yo la puedo constatar, lo que pasa es que mucha gente que lo dice no lo hace, que una característica de un buen líder es buscar un equipo que piense distinto. Eso es una gran ventaja. Tener un equipo que piense distinto no quiere decir tener un equipo de diversas razas o géneros o orientación sexual. Eso no hace la diversidad. Es parte, pero la diversidad la hace precisamente la diferencia de pensamiento. Esas son algunas de las preguntas. ¿Era lo que estabas buscando, Ivania? Sí, muchas gracias. Un repaso para las personas participantes. Dimos varias preguntas importantes, entonces también para Sí. que pudieran tener en cuenta. Comentarte, Luis, que nos están escribiendo en el chat, que muchas gracias por la charla, que efectivamente muchas veces se toman decisiones de forma inmediata. Algunas personas nos comentan que tienen equipos y que efectivamente sí han vivenciado algunas de las situaciones que has estado comentando, ¿verdad? Que también les gusta mucho la forma en que lo planteaste porque es como tecnificar la toma de decisiones en un paso a paso, ¿verdad? Y no guiarse únicamente por el sentir. Así que muchas gracias por sus comentarios. También quisiéramos saber si alguna persona tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a la persona facilitadora, puede o escribirla en el chat o levantar la mano para compartirla. Luis, nos preguntaban al inicio sobre, hiciste dos recomendaciones sobre libros, que si les podrías volver a comentar los nombres y autores de cada libro. Sí, el primero, déjeme ver por aquí, por aquí lo tengo. El primer autor es Daniel Kahneman. Voy a dejar de compartir, está bien. Si es necesario, vuelvo a compartir en un rato. Y adelante. Voy a ponérselos aquí en el chat. Creo que tengo acceso al chat, ¿verdad? Sí, correcto. Kahneman, creo que se escribe así. Y permítame un segundo nada más para buscar rápidamente.
Eh, un libro es Thinking Fast and Slow, pensando rápido y lentamente, ¿verdad? Eso es un libro muy típico, ¿verdad? De él, tiene varias presentaciones. Y otro muy bueno que a mí me gusta, que leí también, uno que se llama Heuristics and Biases, ¿verdad? Que es básicamente heurística y sesgos, sobre heurística y sesgos. Em, entonces, eso es un par de ejemplos. Em, Creo que no recomendé ningún otro, pero con gusto les puedo recomendar otras cosas sobre, digamos, respecto a economía conductual. Regáleme un segundo. Una cosa interesante de Daniel Kahneman es que él ganó el Premio Nobel de Economía en el 2002, ¿verdad? Eh, digamos, precisamente por su teoría de sistemas, de pensamiento rápido y lento en la toma de decisiones, ¿verdad? Y creó un marco lógico que permite mucho, digamos, apoyarse en este autor. Uno que a mí personalmente me gusta bastante es uno que se llama Herbert Simon, ya se los escribo aquí, que él habla mucho sobre lo que es la racionalidad limitada, ¿verdad? No me acuerdo el nombre del libro en este momento. Y el área en donde estos dos autores se desempeñan es el área de economía conductual, o mejor conocida en inglés como Behavioral Economics. Ahí se las puse en el chat también. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Voy a darle la palabra a Luis Diego, que Ujú. tiene una pregunta. Adelante, Luis Diego. Por Hola, favor. muy buenas noches a todos. Primero que todo agradecerle a la universidad y a usted, don Luis, por este espacio. No, mucho gusto. La verdad es que la charla es de bastante provecho, más en un tema que es poco complicado, el tema de tomar decisiones bajo presión, ¿verdad? Y yo reconozco que a mí algo que me cuesta mucho es eso, y trabajar bajo presión y la toma, Bueno, ¿verdad? a mí se me ha caído el pelo por eso, así es que no va a ser la primera persona que sufre. ¿Ok? Es que para usted tengo una pregunta. Hablando del tema Adelante. de lo que son las decisiones, vamos, y la pregunta es cómo podría ser cualquier persona cuando tiene que tomar una decisión, vamos, más cuando le surge así algo, un imprevisto o tiene que hacer una tarea que un momento a otro le aparece, no sé, como tres tareas en fila de un solo y no sabe cómo resolverlas. Por ejemplo, a mí me pasó hace unos años atrás que estaba, bueno, decirlo basado en mi experiencia, que estuve en un call center, que cuando estaba en el área de lo que le llaman nesting, que es con una preparación para entrar a producción, Ujú. eso tiene que tomar un chat a la vez y le da un tiempo prudencial para responder el otro, porque pues, si no se le acumulaba la cola. Era manejable la situación, se podía preguntar, resolver sin problema, ¿verdad? Ya Sí, con la producción le caían tres de un solo y si no respondía caía cinco y así. Y yo me sentí así como que no sabía qué hacer y entonces inclusive hasta pedí ayuda y no hubo, y casi que no hubo nadie quien pudiera ayudarme o también cuando esté en esa situación, no sé a quién poner atención, si resolver el chat o a la persona, ¿verdad? A lo que me está diciendo, a veces no se me queda bien lo que me está aclarando la persona. Entonces, ¿cómo uno puede hacer para mantener la calma en eso cuando sabe que le quedó así abruptamente una fila de tareas en un solo tiro, por esta manera? sí.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Diego. Yo pienso que aquí es una cuestión de aplicar el esquema de los 5 pasos de manera comprimida. O sea, nada le impide que usted le diga a una persona, mire, explíqueme cuál es la situación, si es mediante chats, por ejemplo, en una situación típica de call center, y ahora quiero referirme a un tema que podría ser estructural, este, mientras que le responde a otra persona, o le puede decir a una persona, vea, estoy con usted en 1 minuto, 2 minutos, para dedicarle todo el tiempo del caso, ¿verdad? Muchas veces esas presiones que sentimos nos las ponemos nosotros mismos. Y sí, hay gente que es muy impaciente o que espera que se le responda inmediatamente, y entonces ahí tendremos que buscar otro tipo de soluciones. Pero en ese tipo de circunstancias yo diría que también, si todos los chats tienen una misma prioridad, es ir saliendo de uno en uno o mientras usted termina de resolver uno, tomar el otro y esperar, digámoslo así, a que vayan en cola. Eh, lo que les estoy diciendo no es muy popular. Ahora, yo trabajé en Amazon, entonces yo sé de lo que me está hablando. Y trabajé 4 años y en distintas áreas, en una de ellas Seller Support, donde había, que es el apoyo a quienes venden a través de Amazon, ¿verdad? A los vendedores, es la otra cara de la moneda. Entonces sé de lo que les estoy hablando. Muchas veces cuando se dan este tipo de cosas, hay un problema estructural de diseño del trabajo que lo que hay que hacer es atacarlo con su supervisor y decirle, mire, eh, yo he observado, pero darle datos, no darle su opinión, aunque es muy valiosa y sus sentimientos son muy valiosos, a él le van a importar un carajo. Usted le dice, es que yo me siento muy presionado porque tengo mucho trabajo, eso no le dice nada. Pero si usted le dice, es que el sistema que tenemos hace que me caigan 5 chats en 3 minutos y para contestar un chat bien se necesita mínimo 2, 3, 4, 5 minutos, estoy pensando que eso va a impactar la calidad del trabajo, ¿verdad? Y decirle cómo podemos resolver eso, porque si yo lo estoy pasando, es posible que otros compañeros también, o que alguien me diga cómo puedo solucionarlo. Yo no le tengo una respuesta en particular a este tema, pero nuevamente pregunte, pida opinión, amplíe. Usted, al estar en esa situación de los chats, está con su propio sesgo de que usted cree que puede responderlos. Bueno, ¿y qué pasa si no es posible responderlos? Nuevamente, usted no sabe lo que no sabe, pero una manera de ampliar es precisamente preguntar, ¿ok? Y le puede preguntar a su supervisor, a un compañero, hey, es normal que caigan 5 chats, ¿cómo podemos hacer para asegurar la calidad, para que no se perciba que usted está contra la productividad o algo así por el estilo, que casi nunca ocurre realmente, ¿ok? Muchas personas se quejan de la presión, es por la velocidad con que tienen que contestar y la poca claridad de las herramientas que tienen para eso. Esa es mi perspectiva, no sé si con eso le ayuda en algo, pero podría aplicar el esquema de una forma comprimida. Ya. Alguien dice que quiere preguntar algo también. Sí, con mucho gusto puede levantar la mano para que le podamos aperturar el micrófono. Mientras tanto, Luis, te voy haciendo otra pregunta que tenemos en el chat. Nos Sí. consultan a propósito que mencionabas de que se puede cambiar de opinión en algunas ocasiones, ¿verdad? Como en esta doble vía. Nos preguntaban cómo se percibe una persona que cambia constantemente de opinión en ese sentido. ¿Cómo se percibe una persona que cambia constantemente de opinión? Correcto. ¿Cómo se puede Ok. percibir? Eh, por lo general la percepción no es muy buena, ¿verdad? Pero una cosa, recuerden que una cosa es tener una opinión y otra cosa es aferrarse a ella, ¿ok? En ese sentido es mejor, por decirlo de alguna forma, yo prefiero tener una persona que cambie de opinión a una persona que se aferre a un punto de vista únicamente, ¿ok? Ahora, lo que pasa es que si el cambio de opinión obedece a un cambio de circunstancias, no hay mayor problema, pero siempre que se explique en ese sentido, ¿ok?
es, bueno, estamos haciendo esto porque estas son las circunstancias del mercado que cambiaron a las circunstancias internas. Qué sé yo, si usted estaba haciendo un proyecto, por ejemplo, y en el proyecto usted estaba contando con una o dos personas que ya no están en la empresa por las razones que sea, porque renunciaron, porque se fueron a estudiar afuera, usted tiene que evaluar si quiere seguir haciendo ese proyecto o el tiempo en que lo quiere hacer o qué recursos nuevos debe traer para eso, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Nuevamente, tener una opinión firme o cambiar de opinión no es lo mismo que estar aferrado a algo. Y esta distinción suele generar, digámoslo así, mucha reacción en la gente, ¿verdad? Eh, no, es que esto lo vamos a hacer porque es una creencia mía, es casi como una religión a veces. A veces la gente toma decisiones que como basado en una religión, y se lo está diciendo alguien que me considero religioso y católico, ¿verdad? Pero las decisiones no deben ser basadas en temas dogmáticos, mucho menos cuando estamos interactuando con gente que sabemos que es distinta a nosotros. En general, lo que yo le puedo decir es que la gente que cambia mucho de opinión, con el riesgo de ver que es mucho, no es bien percibida. Pero si esos cambios se dan con criterios que son bien explicados, que son adecuados, yo no veo ningún problema en eso, ¿verdad? Jamás cambiar de opinión debe ser percibido como una señal de debilidad, siempre que sea fundamentada, ¿verdad? No es que yo vaya a cambiar de opinión porque tengo un jefe que se para en un podio y que grita más fuerte que yo. De eso no se trata, ¿verdad? Creo que hay una mano levantada. Ujú. Estamos solicitando reactivar micrófono. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Araceli Montiel. Vean, mi consulta es algo, bueno, no sé si personal o laboral. Es sobre mi reacción sobre en el área laboral, digamos. Eh, yo soy conserje, ¿verdad? En una institución. De hecho, bueno, tengo una compañera que es docente y ella hace especulaciones, tira indirectas y, o sea, se dirige hacia mí de forma despectiva. Yo fui a hablar con el jefe, ¿verdad? Y el jefe lo que me dice es que no involucre el área personal. Entonces, o sea, me refiero a que yo a esta docente en dos ocasiones, yo, bueno, en una, una madre de familia la buscó, entonces yo fui y le indiqué que la estaban buscando, me respondió de manera grotesca. Después, otra ocasión fue que otra madre de familia la buscaba, fui a informarle y resulta que tampoco, bueno, en este caso ni tan siquiera me respondió. Entonces me fui a hablar con el jefe y el jefe me dice que, o sea, aparentemente ella tiene rencillas conmigo, no sé hasta qué punto, o sea, no entiendo la madurez, entonces yo le digo al jefe. O sea, yo lo que estoy pidiendo es que me respeten el área laboral. Si yo estoy haciendo un trabajo laboral, por lo menos el deber es de contestar. Al punto de que yo llegué a enojar, o sea, lloraba, no sé si de cólera o de rabia, de ver que él estaba involucrando mi área personal con mi área laboral y no estaba viendo. O sea, que yo sentía que me estaban como, digamos que faltando el respeto. No sé si o sea, si yo lo sentía así. O sea, yo lo sentía así de esa manera. Tras de que anteriormente se hizo especulaciones de que yo había hecho algo que no he hecho. Entonces yo le indico al jefe que, ¿verdad? Que entonces, como Ujú. a mí me corresponde limpiar el aula de esa docente, que por favor haya una persona ahí cuando yo la estoy limpiando. Entonces, de igual manera, él me dice, es que Claro. usted está involucrando cosas personales, o sea, entonces, Sí. pero yo le Sí. digo a él que nada que ver. Yo diría Araceli, ¿verdad? Su nombre. Sí, correcto. Ujú. Yo diría que, bueno, que esto es lo primero que tiene que, lo primero que yo le preguntaría, no para que me conteste, sino para su propia reflexión, es una de las preguntas que hicimos. ¿Cuál es el problema que estamos tratando de resolver? No necesariamente todo es un tema de decisiones, puede ser una disputa, ¿verdad? Pregúntese usted misma cuál es el problema que estoy tratando de resolver con esto que estoy haciendo, ¿ok? Hay cosas, honestamente, que no vale la pena
intentar resolverlas, ¿ok? Y muchas veces, como dicen, sale más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Utilizando una expresión muy coloquial, por supuesto. Pero digamos, usted tiene que preguntarse cuál es el problema que estoy tratando de resolver. Tal vez usted se está, eh, piense por un momento, estoy haciendo algo que tal vez está siendo mal interpretado o incorrectamente percibido, o lo estoy comunicando de una manera que no debería. Pero también puede aplicar el esquema, digamos, usted está asumiendo, me parece, digamos, basado en su relato únicamente, yo no tengo otros puntos de vista, es que el jefe está asumiendo o le está diciendo que es un tema personal. Yo le devolvería la pregunta. En esos casos, y como norma general, es ¿qué evidencia tenés de que es un tema personal? ¿Verdad? Ayúdame a entender por qué decís que es un problema personal, no como una confrontación, sino más bien como pidiendo una aclaración, aunque en el fondo sea una confrontación. Usted lo que le está diciendo es, usted me está diciendo que es un tema personal, yo no lo veo así, ilústreme. Y usted le pone a él en una situación en donde tenga que explicar y darle evidencia. No es que me parece que venís aquí enojada de qué sé yo, no. ¿Cuál es cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que yo he hecho que le hace pensar que es un problema personal? De ahí se puede aclarar, pero me parece que es más una disputa que se debe resolver en otro nivel. Pero lo primero a preguntarse es, ¿qué es lo que usted tiene que decir? Para mí no está claro en su relato. Y por lo tanto, lo primero que hay que preguntarse es cuál es el problema que está tratando de resolver. Creo que tenemos una o dos preguntas más, Iván. Sí, tenemos una última pregunta para ir cerrando. Nos disculpan, pero ya vamos sobre tiempo. Muchas gracias por el interés y la participación. Nos preguntan, Luis, ¿qué piensas acerca de la toma de decisiones con inteligencia artificial? Le gustaría saber a una persona participante que dice que además él no está de acuerdo, pero le gustaría tener su opinión. Bueno, la inteligencia artificial no toma decisiones, sugiere cosas. Quienes toman las decisiones hasta el momento, hoy en día, eso posiblemente vaya a cambiar en un futuro, en el corto slash mediano plazo, somos las personas en la mayoría de las situaciones y de los casos. Hay situaciones mecánicas en donde la inteligencia artificial toma decisiones y son excelentes, excelentes. Corrección de rumbo de un avión. Yo prefiero que un sistema de inteligencia artificial guiado satelitalmente con una alta precisión corrija el rumbo. Muchos de los accidentes que se han investigado últimamente graves han ocurrido por error humano, por no hacerle caso a las máquinas. ¿Ok? Pero tenemos que distinguir, ¿ok? Tenemos que distinguir. Cuando estamos en un ambiente organizacional, no un ambiente tan estudiado o tan seguro como un avión, por ejemplo, o un navío, ¿verdad? En la empresa mercante, es importante que distingamos en donde nos podemos apoyar en la inteligencia artificial para tomar decisiones. Ustedes pueden aplicar este esquema con la inteligencia artificial. Perfectamente pueden agarrar y decirle a la inteligencia artificial, hey, eh, esta es la situación. Actúa, por favor, como un consultor en toma de decisiones. Indícame qué preguntas puedo hacer para identificar señales observables de este problema que te describí. ¿Cuáles podrían ser posibles oportunidades, habilitadores internos y externos? ¿Qué riesgos puedo estar obviando? ¿Qué preguntas puedo hacer para combatir mi sesgo de ignorancia, mi sesgo de confirmación? Ustedes le pueden preguntar a la inteligencia artificial perfectamente, no hay ningún problema en eso, pero la decisión la toman ustedes. Pero hay decisiones mecánicas, automáticas y rápidas que la inteligencia artificial toma mejor que los seres humanos. Eso es indiscutible, ¿ok? Nos duela o no nos duela, pero no le voy a ocultar la verdad con un romanticismo de que no, la inteligencia artificial no puede tomar mejores decisiones. Claro que sí. Lo que pasa es que hay que distinguir cuáles, ¿ok? Eso sí, miren, yo creo que hubo un buque que se estrelló en Italia hace varios años, no sé, una decisión tan estúpida como la que tomó el capitán, acuerpado por su séquito, digámoslo así, de seguidores en el puente,
de acercarse tanto a la orilla, no lo hubiera tomado un sistema de inteligencia artificial, jamás, ¿verdad? Entonces, y es costó vidas y costó millones de dólares. Entonces, ahí, digamos, entiendo su pregunta, entiendo la preocupación, pero hay que, desde mi perspectiva, hay que eliminar un poco el romanticismo y este esquema lo que permite incluso es, bueno, utilicemos la inteligencia artificial como un ayudante. Ayúdame a tomar una decisión. Tengo esta situación y le describe el esquema entero. Eso es lo que yo haría. Excelente, muchas gracias Luis por contestar las preguntas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que podamos continuar. Le quiero compartir a Luis este certificado de agradecimiento Ah, por muchas gracias. por compartirnos hoy claves prácticas para tomar mejores decisiones, una competencia muy importante en espacios laborales. Esperamos que haya sido de su provecho y le agradecemos muchísimo a Luis y le hacemos entrega de este certificado digital. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Que pasen una linda noche y cualquier retroalimentación ahí con Ivania y las compañeras de la universidad, pues con mucho gusto. También soy fácilmente localizable en LinkedIn por si tuvieran alguna pregunta o alguna sugerencia. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Luis. Muy bien, Buenas compartirles noches. el enlace de evaluación del día de hoy. Ya las compañeras lo han estado compartiendo en el espacio del chat. Aquí les comparto el código QR por si aún todavía no lo han podido llenar. Entonces que pues puedan acceder desde la imagen o bien desde el enlace que les están compartiendo en el chat. Recordarles nuestras próximas actividades. Mañana martes tendremos una charla con Alejandro Murillo que nos va a estar hablando de cómo podemos evolucionar con el cambio y nos va a hablar de dos competencias muy importantes, la flexibilidad y la adaptabilidad en tiempos de transformación. El jueves 30 también vamos a compartir con la docente Jessie Durán Zapata, quien nos va a hablar sobre comunicación estratégica y negociación, que son habilidades muy efectivas para la resolución de conflictos. Y pues también vamos a cerrar esta jornada con Adrián Díaz Mesa, quien nos va a hablar sobre mente innovadora e inteligencia artificial, redefiniendo la eficiencia laboral. Esperamos que nos puedan acompañar en estos espacios. Si aún no se han inscrito, todavía lo pueden hacer. En el chat les estamos compartiendo el enlace. Y bueno, les esperamos en nuestras próximas actividades. Esperamos que tengan una muy feliz noche. Hasta pronto.